Lola, una adolescente que, a punto de graduarse del instituto, se enfrenta a la ansiedad y las inseguridades sobre su futuro. Trabaja en cuentos de hadas, donde organiza fiestas infantiles que no le satisfacen del todo, pero le permiten ahorrar para obtener su licencia de conducir. Este deseo de independencia es un reflejo de su lucha interna y de la presión que siente de cumplir con las expectativas familiares, especialmente de su madre. La trama se enriquece con la introducción de Valeria, su mejor amiga desde la infancia, que padece aplasia medular, una enfermedad que limita su vida social y que ha requerido que pase largos periodos en el hospital. A pesar de la distancia física y emocional que la enfermedad crea entre ellas, la amistad entre Lola y Valeria sigue siendo una fuente de fortaleza y apoyo. Lola se siente preocupada por la salud de Valeria y busca maneras de estar presente a pesar de los riesgos que implica visitarla. Mientras se dirige al hospital, la música de Harry Styles se convierte en un refugio emocional que le ayuda a sobrellevar su ansiedad. Al llegar al hospital, la decoración colorida de oncología infantil contrasta con el ambiente sombrío de las habitaciones de adultos, reflejando la dureza de la situación. El reencuentro con Valeria, quien la recibe con entusiasmo, resalta la profundidad de su relación, demostrando que el apoyo mutuo es esencial para enfrentar las adversidades de la vida. Lola nunca había sido romántica ni cariñosa, temía mostrar vulnerabilidad. A pesar de su aversión a los finales felices, creía en el amor a primera vista, aunque siempre sin reciprocidad. A los 14 años, se enamoró de Gonzalo durante una jornada de puertas abiertas en su instituto, pero a pesar de mantener una conversación durante un año, solo fue un contacto pasajero para él. Agradeció esta experiencia, pues le enseñó a ser clara sobre sus sentimientos. Tras esta decepción, 2 años después, comenzó a salir de fiesta, donde una noche, Sofía, su amiga, rompió con su novio. Para animarla, Lola salió con ellas, a pesar de su miedo a esos lugares. Tras un incidente con Sofía, se encontró con un chico pelirrojo que parecía Ed Sheeran, pero que no resultó ser él. Después de ayudarse mutuamente a cuidar de sus amigos ebrios, Lola sintió una conexión. Sin embargo, la relación se tornó en un trauma cuando el chico la engañó, haciendo que ella se cerrara nuevamente. Pese a sus experiencias, se encontró con Nico en el hospital, el cual había luchado contra un cáncer raro. Valeria le había hablado de él, pero no lo había visto hasta ahora. Nico tenía una sonrisa perfecta y ojos verdes, y aunque Lola se imaginaba su vida juntos, se dio cuenta de que estaba muy interesado en Valeria. Tras la partida de Nico, Lola comentó a su amiga que estaba claro que él estaba interesado por ella, a lo que Valeria reaccionó sorprendida. Lola trató de negarlo, pero se dio cuenta de que estaba enamorándose de él, a pesar de que no era pelirrojo como había preferido. Valeria le mostró fotos de Nico de antes de su enfermedad, revelando su cabello pelirrojo. Esta revelación hizo que Lola se sintiera atrapada en sus fantasías sobre el futuro con Nico, incluyendo un perro salchicha, lo que complicaba su situación. Aunque su corazón le decía que quería una relación con él, sus experiencias pasadas la mantenían alerta. Lola enfrenta el primer día de su último año de bachillerato, cargada de ansiedad por las expectativas sobre su futuro. Durante el desayuno, su madre cuestiona su elección de carrera, aumentando su agobio. Aunque ha destacado académicamente, la presión por ser la niña perfecta la ahoga, ya que sus padres esperan mucho de ella. Lola se siente incapaz de seguir el camino universitario que su madre desea, no cree que sea la única opción viable. En el instituto, al ver la desilusión de sus compañeros, aguarda a Sofía y conversan sobre Valeria, quien estaba en el hospital. La directora del instituto da una charla poco motivadora, y, tras la presentación con su tutor Antonio, se enteran que están en segundo de bachillerato C, letras puras. Aunque Valeria y Lola no están en la misma clase, Lola se alegra de que su amiga siga su camino. Antonio les advierte sobre las exigencias del curso, y mientras teme a la selectividad, se compromete a concluir el bachillerato. Después de las clases, deciden ir a un bar, y allí recibe una solicitud de Nico en Instagram, lo que la deja nerviosa y confundida. Se pregunta por qué él se interesa en su perfil y si Valeria tiene algo que ver. A pesar de sus inseguridades y la percepción de no ser suficiente para Nico, su deseo de conocerlo crece. Valeria llega emocionada al bar tras recibir el alta, lo que les permite reintegrarse al grupo.
Mientras celebran, Valeria insinúa que a Nico le gusta Lola, pero ella no se siente confiada. Discuten la inseguridad de Lola sobre las relaciones, y Valeria la anima a seguir a Nico en Instagram, consejo que finalmente decide seguir. Lola llega a casa y se enfrenta a su madre, que la regaña por llegar tarde. A pesar de las disculpas de Lola y su explicación sobre Valeria, su madre se mantiene firme, despreciando la decisión de su hija de estudiar artes plásticas, ya que no ve salidas laborales. La madre de Lola, frustrada por su trabajo como funcionaria y con una historia personal complicada, recuerda sus propias dificultades, generando un conflicto generacional sobre expectativas y sueños. Lola siente que su madre no comprende su deseo de dedicarse a lo que ama, lo que lleva a una discusión sobre el futuro. Al final, Lola opta por el silencio y se retira a su habitación, donde se sumerge en la serie Aquellos maravillosos 70 y se queda dormida. Al despertar, su madre la apura para que no se quede despierta demasiado tarde, ya que las vacaciones han terminado. Lola revisa su teléfono y ve que Valeria tiene una gran noticia relacionada con su nuevo camino en las artes, pero debe esperar hasta el día siguiente para compartirla. Después, tiene una conversación animada con Nico en Instagram, donde ambos comparten sus opiniones sobre la serie que Lola está viendo y que le provoca conexión emocional. La conversación fluye con naturalidad, y Nico le ofrece dar clases de conducir, lo que la emociona. A pesar de que tiene curiosidad por el estado de salud de Nico, que estuvo en un hospital por una enfermedad grave, no sabe cómo preguntarle. Su día se ve marcado por la alegría de comunicarse con él, mientras lucha con sus intensas emociones sobre su identidad y su rutina en la autoescuela, ya que está empezando a conocerse mejor. Valeria revela a sus amigos que celebrará una fiesta en su casa el sábado por la noche para conmemorar su recuperación, provocando una oleada de emoción, especialmente de Sophie, quien reacciona con entusiasmo. La narradora, ansiosa por la asistencia de Nico, con quien ha estado compartiendo conversaciones nocturnas, se siente aliviada y emocionada al mismo tiempo. Mientras Valeria se dedica a planear la lista de comida y bebida, asegurando que el tequila no falte, la narradora se preocupa por cómo Valeria se enteró de la conversación con Nico antes de que ella pudiera contarlo. Aunque Valeria inicialmente se siente molesta, rápidamente se interesa por el chico que ha captado la atención de la narradora, mostrando un lado más comprensivo. En la clase de Historia del Arte, la rigidez de la profesora dificulta la concentración de la narradora, quien está inmersa en pensamientos sobre la inminente fiesta y la posible presencia de Nico. Recibe un mensaje alentador de Nico, que despierta en ella un sentido de optimismo respecto a su relación en desarrollo. Mientras reflexiona sobre los momentos difíciles en el hospital junto a Valeria, la narradora aprecia más su amistad y la lucha constante de su amiga. La conversación con Nico se ha convertido en un espacio seguro, incrementando su deseo de que la fiesta sea un momento clave en su conexión. Sin embargo, se siente nerviosa ante la idea de ver a Nico, ya que su creciente atracción por él añade presión al encuentro. A medida que se aproxima el evento, la invitación de Valeria a Nico despierta en la narradora tanto alegría como ansiedad, cuestionando cómo manejará sus sentimientos durante la fiesta. La narradora anhela que todo salga bien, mientras lucha con sus expectativas sobre lo que podría significar este encuentro. La dinámica entre los personajes se vuelve más compleja, creando una atmósfera de anticipación y ansiedad. Al final, la narradora se siente esperanzada por ver a Nico nuevamente, deseando que el evento sea el catalizador que lleve su relación a un nuevo nivel. Lola, vestida con su tutú rosa, llega a la fiesta en casa de Valeria, quien celebra su alta tras una hospitalización. Mientras se viste, elige un vestido de flores que realza sus cualidades preferidas y le proporciona comodidad. Al llegar, descubre que Valeria ha hecho casi todo y se pregunta sobre el motivo de su llegada anticipada. Durante su ayuda, un encuentro accidental con Nico en el baño provoca risas entre las amigas, revelando su carácter directo, en contraste con la imagen reservada que Valeria había presentado. La fiesta, íntima en celebración del alta de Valeria, avanza con bebidas y juegos. Lola decide participar en Yo Nunca, sintiendo la creciente animación a su alrededor, a pesar de su deseo de mantener el control. Sin embargo, el alcohol la lleva a saltar a la piscina con ropa puesta, un acto impulsivo que le causa vergüenza, aunque también diversión. Nico, observador e intrigado, le ofrece su sudadera cuando sale del agua, notando su incomodidad.
Lola promete mantenerse despierta mientras lo espera, una promesa que añade un toque de ternura a su dinámica. Valeria, consciente de la conexión entre ellos, expresa preocupación sobre las intenciones de Nico, pero la noche sigue adelante con risas y momentos compartidos, complicando cada vez más la relación de Lola y Nico. La protagonista, Lola, se despierta con un fuerte dolor de cabeza y se da cuenta de que es tarde para ir a trabajar. Notando que la persiana está completamente bajada, se siente inquieta. Al levantarse, ve que lleva una sudadera verde que pertenece a Nico, quien está dormido en el sofá. Reflexionando sobre la noche anterior, siente confusión y se pregunta qué pudo haber sucedido entre ellos. A través de mensajes de texto con su amiga Valeria, se entera de que ella también está ansiosa por saber si hubo algo más entre ellos. Aunque Lola se siente aliviada al saber que no hubo intimidad, también está preocupada por no recordar bien la noche. Durante su conversación, Nico menciona que ella le insistió mucho para que se quedara, lo que la deja más inquieta sobre lo que pueda haber dicho. Sin embargo, hay una conexión palpable entre ellos que no puede ignorar. Tras discutir sobre el cuidado de la piel, se siente más cómoda y relajada con él, aunque todavía teme que no le guste. A lo largo del capítulo, la protagonista lidia con sus inseguridades y se preocupa por la posibilidad de haber decepcionado a Nico. La situación se vuelve más emocional cuando Nico la abraza, reforzando la química que hay entre ellos. Al final del capítulo, Lola se siente a la vez intrigada y ansiosa sobre su relación con Nico, así como sobre su independencia, lo que resalta la complejidad de sus emociones. Lola se siente sorprendida y nerviosa al recibir un mensaje de Nico que la espera en su portal, justificando su salida con una excusa sobre un diccionario de griego. Al encontrarlo, descubre que su falta de respuesta se debió a intensos dolores de cabeza y migrañas, lo que la alivia de sus inseguridades. Nico, mostrando atención genuina, le propone una cena el viernes, desafiando a Lola a reflexionar sobre la posibilidad de que esta cita sea el comienzo de una relación significativa. A medida que considera su historia amorosa, se da cuenta de que hay hombres que terminan relaciones fríamente y otros que son realmente considerados. La invitación de Nico representa no solo un cambio en su vida amorosa, sino también un reto a sus inseguridades sobre su imagen, su preocupación por la reacción de su madre y sus expectativas sobre cómo podría cambiar su perspectiva amorosa al salir con alguien como él. Lola se encuentra con Nico, quien la recoge en su coche mientras suena Machine Gun Kelly, creando una atmósfera ligera. En el trayecto, intercambian chistes sobre sus preferencias musicales. Lola es fan de One Direction y su separación la marcó emocionalmente. Al llegar al cálido y acogedor restaurante italiano Casa Mia Italia, donde las zapatillas verdes oscuras de Nico son notables, son recibidos por Andrea, un simpático camarero amigo de Nico. La cena presenta raviolis de berenjena con salsa de trufa para Lola y tortellini de requesón y espinacas para Nico, intensificando la conexión. La conversación, llena de risas y momentos tensos, resalta la inseguridad de Lola mientras comparten sus experiencias. En el coche de regreso, juegan a un juego de preguntas para aliviar el silencio incómodo y Lola se entera de la vivencia de Nico con el cáncer. Al llegar a su casa, lo invita a ver una película, lo que indica su interés mutuo. En el salón, el ambiente se vuelve íntimo y, al atreverse a besarlo, ambos sienten una intensa conexión, marcando un momento crucial en su relación. Lola se siente incómoda durmiendo junto a Nico, temiendo que sus hábitos como sonámbula lo incomoden. Tras un despertar accidentado, ambos comparten risas y un desayuno de tostadas y colacao, donde conversan sobre sus pasados familiares y la pérdida de sus abuelos. La conversación profundiza su conexión emocional, especialmente al hablar sobre la enfermedad de Nico, quien ha perdido a su abuela debido al cáncer. La despedida en el coche es tensa, mientras ambos se preguntan cómo se despedirán. En el trabajo, la felicidad de Lola por la relación con Nico le permite pasar el tiempo rápidamente. Durante la comida familiar, la falta de Alex, quien está entrenando para culturismo, provoca un ambiente tenso. Lola decide contarle a su madre sobre Nico, pero la negativa reacción de su madre respecto a su enfermedad la hiere. Este desencuentro la lleva a alejarse emocionalmente de su madre, atrapada entre su amor por Nico y las preocupaciones de su madre. A pesar de estas dificultades, Lola elige seguir conociendo a Nico, quien trae luz a su vida, desafiando la tristeza que la rodea.
Lola enfrenta la presión de los exámenes del primer trimestre y la ansiedad de sus compañeros. Aunque tiene dudas sobre la universidad, busca prepararse para la selectividad. Su prioridad es evitar repetir el segundo de bachillerato y no decepcionar a su madre. En modo avión, para evitar distracciones, recibe un mensaje de Nico, quien le pregunta por su progreso mientras ella lidia con su dolor menstrual. Aunque quiere ayudarla, la frustración de Lola crece ante la falta de apoyo de su madre. Inesperadamente, Nico llega con helado y, aunque su madre lo invita a cenar, él rechaza para no incomodar a Lola. Después de un abrazo reconfortante, ella se siente atraída por él y decide dar un paso más en su relación. Antes de que se aleje, grita que son novios, sorprendiendo a Nico. Este momento marca un nuevo capítulo en su relación, lleno de nervios y expectativas. Lola, tras la muerte de su padre, siente la sobreprotección de su primo Alex, quien a menudo actúa como su hermano mayor. La interacción entre ellos refleja una dinámica familiar donde el humor y el cariño predominan, a pesar de la seriedad de la situación. La relación entre Lola y Nico se desarrolla en medio de estos lazos familiares. Cuando la abuela de Lola cuida de Nico, quien se siente mal, la atención se centra en su bienestar. Sin embargo, la tranquilidad se ve interrumpida por la inminente crisis sanitaria del COVID-19, que genera angustia en la familia, especialmente porque Nico es considerado una persona de riesgo. En el contexto del confinamiento, Lola lucha con la ansiedad de no poder celebrar su cumpleaños ni estar con Nico, quien enfrenta la posibilidad de una recaída. El avance del virus crea un ambiente de incertidumbre, acentuando la falta de conexión con el mundo exterior. Mientras los hospitales se saturan, Raquel, la madre de Nico, le informa a Lola sobre la recaída de su novio, lo que provoca un fuerte impacto emocional en ella. Esta noticia se suma a la carga de la pandemia y el temor de perder a Nico, lo que intensifica su sensación de impotencia. A pesar de las adversidades, Lola y Nico mantienen su vínculo a través de videollamadas, donde él trata de consolarla y hacerla reír, mostrando su fortaleza en medio de la adversidad. Lola, decidida a no dejar que la enfermedad los separe, reafirma su compromiso de estar con él, sin importar las circunstancias. La lucha de Nico contra el cáncer se entrelaza con la pandemia, marcando un periodo de desafíos que pone a prueba su relación, y donde ambos intentan encontrar esperanza y momentos de felicidad a pesar del dolor y la incertidumbre que los rodea. Lola, quien recientemente cumplió 18 años, se enfrenta a un periodo de aislamiento por la pandemia mientras su novio, Nico, lidia con el cáncer. En su cumpleaños, su madre intenta animarla, haciéndole un regalo curioso, una torre de papel higiénico, símbolo de escasez durante la crisis. Tras un emotivo momento, Lola decide raparse la cabeza en apoyo a Nico, quien también podría perder su cabello debido a su tratamiento. La operación de Nico se lleva a cabo rápidamente, y aunque el resultado es incierto, la familia mantiene la esperanza. Lola se siente angustiada por no poder estar con él, especialmente tras soñar con una boda donde su padre la acompaña. La espera se torna desesperante, pero finalmente, Nico sale del quirófano y se recupera en casa. Ambos mantienen una comunicación constante, compartiendo risas y sentimientos profundos. A medida que avanza la pandemia, Lola aprovecha la fase de desconfinamiento para visitar a sus abuelos, pero la situación sigue siendo tensa y llena de incertidumbres. A pesar de la adversidad, la conexión emocional entre Lola y Nico se fortalece, reflejando su amor en medio del caos. La historia se adentra en las emociones de la protagonista, mostrando su vulnerabilidad y la lucha contra el miedo de perder a otro ser querido. La historia comienza con un emotivo reencuentro familiar tras meses de separación. El abuelo de Lola, que siempre decía, juego de manos, juego de villanos, al ver a los niños pelear, le recuerda la importancia de la unión familiar. La conversación gira en torno a la salud de Nico, quien, a pesar de las complicaciones postoperatorias, muestra fortaleza. La familia se reúne y comparten momentos de diversión, destacando la competitividad de Lola y Alex en Mario Kart, donde Lola finalmente gana, lo que revive viejos recuerdos. Con los exámenes finales a la vista, Lola reflexiona sobre su experiencia durante la pandemia y cómo las clases online le permitieron adaptarse. La comunicación con sus amigos revela la tensión y las preocupaciones sobre la selectividad, especialmente al enterarse de que los exámenes se realizarán en el instituto, lo que implica que sus profesores los corregirán. Sin embargo,
la presión sobre el futuro de Lola aumenta cuando decide estudiar caracterización, a pesar de la oposición de su madre, quien considera que no tiene salidas. Lola se siente nerviosa por la inminente selectividad y tiene una conversación sincera con Nico, quien se encuentra en el hospital. A medida que se acercan los exámenes, Lola experimenta ansiedad al regresar al instituto después de meses de confinamiento. El abrazo reconfortante con sus amigas, quien también se ha rapado, marca un momento de felicidad. A pesar de las dificultades, el apoyo mutuo entre los amigos se vuelve esencial. Tras el examen de historia, Lola sigue preocupada por Nico, quien no contesta sus llamadas, lo que la lleva a angustiarse por su salud. Cuando finalmente regresa a casa, se sorprende al encontrar a Nico allí, lo que la llena de alegría. Este momento de alivio le recuerda la importancia de valorar a las personas que ama y la conexión que mantienen, a pesar de las adversidades. Con la selectividad ya concluida, Lola se siente aliviada y emocionada por comenzar su nuevo camino en caracterización. A pesar de que la vida se está normalizando, su preocupación por la salud de Nico persiste. Valeria y Sophie intentan animarla para que salga y celebre con ellas, pero Lola se siente culpable y teme poner en riesgo la salud de Nico, lo que la lleva a distanciarse de sus amigos. La historia da un giro trágico cuando el abuelo de Lola es diagnosticado con cáncer. Este nuevo desafío emocional empuja a Lola a mudarse con sus abuelos para estar más cerca de ellos y ofrecer su apoyo. Su relación con Nico se fortalece, y deciden hacer ejercicio juntos, enfocándose en mantenerse activos y positivos a pesar de la situación adversa. Este capítulo destaca la resiliencia de Lola y su deseo de aprovechar al máximo el tiempo con sus seres queridos, aprendiendo a vivir en el presente. Lola acompaña a su novio Nico al hospital para un análisis de plaquetas previo a su tratamiento oncológico en pediatría. A pesar de ser mayor de edad, su situación médica lo mantiene en este entorno. Al enfrentarse a la caída de su cabello por la quimioterapia, Nico decide raparse, optando por una adaptación proactiva a su realidad. El sentido del humor de ambos crea un ambiente más soportable en un contexto complicado. Lola sugiere que compartan su experiencia en TikTok, lo que inicialmente hace sentir a Nico un poco avergonzado. Sin embargo, pronto encuentra motivación en la idea de ayudar a otros. La relación con el personal del hospital, como la enfermera Marga, refuerza su conexión y sentido de pertenencia. A medida que trabajan en su contenido, comparten sentimientos de inseguridad y expectativas sobre el futuro. Sus experiencias se convierten en un recurso valioso para otros, mientras fortalecen su apoyo emocional mutuo en el camino. Lola enfrenta su primer día en un nuevo instituto, sintiéndose nerviosa y recordando su experiencia anterior en secundaria. Durante la presentación del curso, la profesora de posticería advierte sobre la carga de trabajo y la seriedad del programa, lo que genera inquietud en los alumnos. A lo largo de la semana, Lola se adapta y forma una amistad con Clara, lo que le da esperanza en su nuevo entorno. Sin embargo, también se preocupa por Nico, quien está en tratamiento tras recaer de su cáncer. A pesar de la rutina diaria, Lola siente el peso de la incertidumbre sobre el futuro y su relación con Nico. En una consulta médica, Nico recibe malas noticias sobre su salud y se le plantea la opción de un ensayo clínico en Madrid, lo que interfiere con sus planes de viaje a Asturias para celebrar su primer aniversario con Lola. Ambos luchan con el impacto emocional de la enfermedad, deseando vivir momentos normales juntos, pero enfrentando la dura realidad de la situación. La presión familiar complica aún más la decisión de Nico, quien se niega a cancelar el viaje sin consultar a Lola primero. Nico enfrenta una recaída, temiendo la reacción de Lola. Al salir del hospital, espera que termine su examen para hablar sobre su situación. Cuando se encuentran, le revela la necesidad de un tratamiento y un ensayo clínico en Madrid. Lola lo anima a priorizar su salud sobre el viaje a Asturias, y Nico decide asistir, asegurando que si no funciona, volverá a tratamientos convencionales. En la casa Ronald McDonald, la relación con su madre, Raquel, añade complejidad a su experiencia. La amistad con otros niños contribuye a su bienestar, mientras que su pérdida de peso es alarmante. La canción, Circles, simboliza su conexión emocional, y el miedo de Lola ante la fragilidad de Nico intensifica la carga emocional de ambos. Nico mejora su estado gracias a la insistencia de Lola, quien lo motiva a comer y a mantener su fuerza.
La relación con Alex se fortalece, mientras que el miedo de Nico por regresar a Madrid para el ensayo clínico persiste. Tras una revisión médica, su oncóloga Andrea confirma que ha perdido peso y tiene plaquetas bajas, sugiriendo continuar con quimioterapia y radioterapia. Lola, aunque estresada por su grado, se organiza para visitar a Nico y se sorprende al verlo con una camisa blanca, que rápidamente cambia por una sudadera. Decidido a sorprenderla, Nico la lleva a la azotea, donde han preparado un ambiente acogedor con vistas impactantes. El atardecer se convierte en un momento de cuidado mutuo y agradecimiento, donde ambos reflexionan sobre su futuro incierto y el desarrollo personal que han experimentado a través de la adversidad, fortaleciendo aún más su vínculo emocional. La vida de Lola y sus amigos se entrelaza con las tradiciones navideñas, marcando un periodo de reflexión y conexión familiar. Lola y Sophie organizan una salida con Marcos y Nico, quienes han estrechado vínculos con la familia de Lola. Durante una conversación entre Nico y la abuela de Lola, se revela la calidez de su acogida, en contraposición a la soledad de quienes enfrentan enfermedades. La cena familiar, rebosante de momentos entrañables, evoca la nostalgia por el abuelo de Lola, quien se siente presente en sus recuerdos, añadiendo una capa de melancolía a las festividades. La dinámica entre los amigos se complica cuando Sophie y Marcos se besan en un bar, dejando a Lola confundida sobre sus propios sentimientos hacia él. Este beso desata un torbellino emocional, donde las inseguridades de Lola emergen, acentuadas por la reciente oferta de trabajo de Nico con una agencia, que simboliza su búsqueda de pertenencia y futuro. Las interacciones en el bar ilustran no solo la alegría de la juventud, sino también las complejidades del amor y la amistad, reflejando las aspiraciones y deseos de cada uno. La familia se reúne para compartir historias sobre el abuelo, cuya ausencia deja un vacío palpable, mientras que la falta de Valeria, quien está en Valencia, resuena en la cena. A pesar de su aversión por la Navidad, Lola encuentra consuelo en la cercanía de su familia, evidenciando cómo las tradiciones ayudan a sobrellevar la tristeza de las ausencias. La conexión emocional se intensifica a medida que se recuerdan las tradiciones familiares, reforzando el lazo entre los presentes. La madre de Lola, anteriormente desinteresada en las festividades, se une a la celebración, lo que aporta un aire de renovación a la velada. A medida que la familia brinda por un nuevo año, lleno de promesas, Lola enfrenta la dualidad de la incertidumbre y el anhelo por su futuro, reflexionando sobre su lugar en el mundo. La magia de la noche permite que las conexiones familiares florezcan, mientras los ecos de la nostalgia y el amor llenan el ambiente, dejando a Lola con una mezcla de esperanza y anhelo por lo que vendrá. Lola narra su experiencia de confinamiento tras dar positivo en COVID-19. Los primeros días son difíciles, lidiando con fiebre y dolor de cabeza, mientras su familia se preocupa. A pesar de su malestar, su abuela le lleva comida, y Lola añora celebrar el Día de Reyes, uno de sus días favoritos. Finalmente, le permiten salir brevemente para disfrutar del roscón, un gesto que le alegra. Durante la apertura de regalos, descubre que todas las mujeres de su familia han recibido un satisfague, lo que provoca risas. Cuando asoma por la ventana, se sorprende al ver a Nico, quien llega para compartir el día con ella, ya que ha superado su propio confinamiento. Nico se siente nervioso antes de su primera entrevista en Madrid, a la que Lola lo acompaña. Aunque le preocupa su influencia en ella por las faltas escolares, Lola se muestra comprensiva. El viaje en tren es relajante, y al llegar a Madrid, son recibidos en un estudio de grabación. Nico se siente agobiado por la magnitud del lugar y la luz intensa. A pesar de su nerviosismo inicial durante la entrevista sobre la muerte, las palabras de Lola lo tranquilizan. A medida que avanza la conversación, comparte su experiencia personal con la muerte y la importancia de vivir el momento. Lola observa a Nico mientras se desarrolla la entrevista. Aunque él comienza nervioso, se va soltando a medida que habla sobre su relación con la muerte y su deseo de ayudar a otros niños en situaciones similares. La conversación toca temas como el tabú en torno a la muerte y la necesidad de hablar abiertamente sobre ella, especialmente con los niños. Al finalizar la entrevista, Nico expresa su deseo de ser recordado con alegría, lo que impacta a Lola. Al día siguiente, Lola intenta animar a Nico para que se levante y explore Madrid. A pesar de que él se siente cansado, finalmente deciden salir.
se encuentran con la vibrante atmósfera del Parque del Retiro, donde Lola persuade a Nico para que se suban a una barca. Aunque Nico es reacio debido a su falta de equilibrio, finalmente logra sentarse. La experiencia es divertida y les permite capturar momentos especiales juntos. Después de su paseo en barca, se reúnen para almorzar con Adri, David y Victoria, quienes son creadores de contenido en redes sociales. A pesar de los nervios de Lola por conocer a personas nuevas, rápidamente se siente a gusto. La conversación fluye y comparten risas, destacando el ambiente amigable. Nico menciona su reciente entrevista, y aunque inicialmente se muestra nervioso, pronto se siente más relajado y animado al hablar con sus nuevos amigos, disfrutando de una comida deliciosa y un ambiente de camaradería. Estos capítulos exploran la dinámica de las relaciones familiares, la lucha personal de los personajes con la enfermedad, y cómo el amor y el apoyo pueden ayudar a enfrentar desafíos. La historia muestra el crecimiento de Lola y Nico en un contexto de dificultades, así como la importancia de disfrutar de cada momento juntos. Después de un tiempo especial juntos, regresan en tren, donde Nico muestra signos de incomodidad, revelando que padece un herpes que se expande. A pesar de la insistencia de Lola, Nico se niega a buscar ayuda médica, lo que lleva a una discusión que marca una primera tensión en su relación. Sin embargo, al día siguiente, la condición de Nico se agrava y se da cuenta de que su situación es más seria de lo que pensaba. A pesar de sus reticencias iniciales, acaba ingresando en el hospital, donde su madre, Raquel, lo apoya. Lola, preocupada por él, visita diariamente y decide pasar el fin de semana en el hospital para acompañarlo. A medida que avanza la historia, los sentimientos de frustración y miedo de Nico por su salud y el impacto del herpes zóster se hacen evidentes. A pesar de la adversidad, los dos logran encontrar momentos de conexión y humor, lo que ayuda a sobrellevar la situación. Los capítulos también abordan las dificultades de Lola para adaptarse al entorno hospitalario, donde intenta apoyar a Nico mientras enfrenta sus propios sentimientos de impotencia. Finalmente, a medida que Nico se recupera, la pareja se convierte en un equipo más fuerte, encontrando alegría en los pequeños momentos, como ver películas juntos y compartir risas, a pesar de las circunstancias difíciles. Marzo llegó rápidamente, marcando el primer aniversario del estado de alarma en España. La protagonista, Lola, reflexiona sobre el año transcurrido desde que su hermano, Nico, fue operado de la cabeza. Aunque Nico había estado algo apagado tras su último ingreso, se entusiasmó al hablar sobre su deseo de abrir un canal de Twitch, lo que llevó a Lola a planear una fiesta sorpresa por su cumpleaños, incluyendo un nuevo monitor y una tarjeta gráfica como regalo. A pesar de su ansiedad por guardar el secreto, la preparación para la fiesta fue exitosa. Cuando llegó el día, amigos de la infancia de Nico llegaron a la casa, y a pesar de que Nico sospechaba algo, la sorpresa fue un éxito. Celebraron con paella y risas, y Nico se mostró agradecido por el esfuerzo de Lola. Al día siguiente, Lola y Nico se preparan para la boda de la madre de Lola. Nico, que fue su chofer en la ceremonia, se siente nervioso pero emocionado. A medida que se acerca el momento, Lola intenta hacer que su madre luzca perfecta. La boda fue pequeña y sencilla, celebrada en un juzgado, con Lola como testigo. A pesar de la timidez de Nico, se las arregló para acompañar a la madre de Lola hacia el altar, creando un momento conmovedor. La celebración fue alegre, pero Nico se sentía un poco fuera de lugar debido a la falta de familiaridad con los otros invitados. A pesar de esto, disfrutaron de la comida y la felicidad de la madre de Lola. Poco después de la boda, Nico comienza a experimentar fiebre, que lo lleva a visitar urgencias, donde le diagnostican sinusitis. A pesar de la preocupación de Lola y su madre, Nico intenta mantenerse positivo. Las interacciones con las enfermeras y su madre reflejan un ambiente cálido y familiar, a pesar de la situación. El sentido del humor de Nico se manifiesta en sus conversaciones con Lola, quien llega para apoyarlo. La relación entre ellos se profundiza, y a pesar de las circunstancias difíciles, se esfuerzan por mantenerse conectados. Nico es ingresado nuevamente debido a la sinusitis, y este ingreso coincide con sus pruebas de control trimestrales por el cáncer. A medida que enfrenta el nerviosismo y la incertidumbre sobre su salud, se muestra un vínculo fuerte con su madre y las enfermeras, quienes se preocupan por él.
La visita de Alma, una voluntaria que había estado con él durante su primer cáncer, resalta la importancia de las relaciones construidas en el hospital. Sin embargo, las noticias sobre su estado de salud se tornan sombrías cuando se le informa que hay puntos preocupantes en sus piernas, lo que lleva a un sentimiento de desesperanza en Nico, aunque todavía mantiene su determinación de luchar. Durante meses, la vida de Lola giró en torno a cuidar a Nico, quien sufrió múltiples problemas de salud que retrasaron su tratamiento de quimioterapia. A pesar de las visitas esporádicas de su madre y la presión social, Lola se mantuvo al lado de Nico en todo momento, sintiendo que su amor la obligaba a estar presente. Las conversaciones con su madre se tornaron tensas, ya que ésta creía que Lola debía priorizar su juventud y vida social, pero Lola defendía su dedicación como un acto de amor genuino. La relación de ambos se fortaleció, sobre todo después de que Lola completara su primer año de caracterización con éxito, celebrando su libertad con un fin de semana en el piso de su madre. A pesar de los momentos de alegría, el dolor de Nico comenzó a intensificarse, llevándolos a una noche de desesperación cuando, tras un episodio agudo de dolor, Lola lo llevó a urgencias. Después de horas de espera, su situación se volvió crítica, y la madre de Nico reveló que no había más opciones de tratamiento disponibles. Este giro devastador dejó a Lola con un profundo sentido de injusticia hacia el mundo y una tristeza que parecía insuperable. Sin embargo, reflexionó sobre la luz que Nico había traído a su vida y el amor que compartieron, sintiendo que el recuerdo de su sonrisa y su pasión por la vida perdurarían en los atardeceres que ahora contemplaba. A pesar del dolor de su pérdida, se prometió encontrar refugio en esos momentos, recordando que el amor trasciende incluso la muerte.